1899, el primer año de la ocupación estadounidense en Cuba, un año entre banderas. El año de 1899 fue una bisagra. España arrió su pabellón, Estados Unidos instaló un gobierno militar provisional y la isla entró en un ciclo intenso de transición, higienización urbana y tensión política. Lo que algunos llamaron modernización, otros lo vivieron como tutela. En este episodio recorremos ese primer año, ceremonias, decretos, alcantarillas, escuelas, choques entre líderes cubanos y decisiones que marcaron la década siguiente. Para sostener el relato, citamos informes oficiales, prensa de época y síntesis académicas. 1 de enero, traspaso sin cubanos en el palco. Al mediodía del 1 de enero de 1899, en el Palacio de los Capitanes Generales, se arrió la bandera española y se izó la de Estados Unidos. Ese mismo día asumió como gobernador militar el general John R. Broke, con control sobre aduanas, correos, sanidad y policía. La ceremonia fue sobria y, para muchos patriotas, agridulce. La independencia no llegaba todavía y la representación cubana quedó fuera del protocolo. Broke inauguró el régimen consenso, reorganización de servicios y exclusión de líderes mambises de los principales despachos. Guerra a la suciedad, saneamiento, drenajes y pavimento. La Habana y Santiago salían de años de guerra con calles saturadas de basura, fosas abiertas y agua estancada. Las primeras brigadas sanitarias del gobierno militar impusieron desinfecciones, recogida de residuos, limpieza de patios, mejoras de alcantarillado y pavimentación. El objetivo inmediato era reducir fiebre amarilla, viruela y disentería. Aún no se aceptaba de modo general la hipótesis del médico cubano Carlos J. Finlay sobre el mosquito como vector, así que la estrategia de 1899 mezcló cuarentenas con limpieza general. Poco después, ya en la nueva centuria, los ensayos que confirmaron el papel de la Aedes aegypti y la llegada de William C. Gorgas convertirían a La Habana en laboratorio triunfante contra la fiebre amarilla. Pero ese giro aún estaba por consolidarse. El dilema mambí, armas, pan y legitimidad. Con la paz, decenas de miles de veteranos seguían armados y sin paga. Washington priorizó desmovilizar al Ejército Libertador para evitar choques con tropas de ocupación. Ofreció un fondo de $3 millones para repartir bonos a los soldados y así facilitar el regreso a sus hogares. La Asamblea de Representantes cuestionó el monto y la forma. Máximo Gómez, preocupado por el hambre en los campamentos, aceptó el plan como mal menor, y ahí estalló la crisis política del año. La Asamblea lo destituyó, mientras manifestaciones populares lo respaldaban. La prensa de febrero y mayo de 1899 documenta el vaivén, telegramas desde Remedios, editoriales en Nueva York. Y el anuncio de que el pago a los mambises comenzaría el lunes desde un vapor que traía los fondos. El desenlace práctico fue la entrega de armas y la vuelta a la vida civil de buena parte de los veteranos, pero la herida con la asamblea no cerró. Calles, juzgados y escuelas, el reformismo de cuartel. Hacia fin de año, el mando pasó a Leonard Wood. Médico de formación y administrador severo, aceleró reformas civiles, actualización de registros, cambios en tribunales policiales y normas de matrimonio y registro civil. Su sello más visible estuvo en educación pública, apertura de centenares de escuelas, importación de manuales, formación de maestros, reorganización de inspecciones y currículos con fuerte impronta cívica. Para Wood, la escolarización masiva era el camino a la capacidad para el autogobierno, bajo parámetros norteamericanos, y lo dijo en informes civiles remitidos a Washington. Puertos y azúcar, capital fresco, dependencia vieja. Con los puertos reabiertos y la seguridad en alza, llegó capital estadounidense a ingenios, ferrocarriles y comercio. Los porcentajes de importación y exportación durante la ocupación muestran una reorientación clara hacia Estados Unidos y Reino Unido, en detrimento de España. Era oxígeno para la reconstrucción, pero también el inicio de nuevas dependencias comerciales y financieras que marcarían el ciclo azucarero del siglo XX. La política en el alambre, orden militar y deseo de soberanía. Mientras se tendían tuberías y se pintaban aulas, el clima político seguía tenso. Broke había mantenido a los cubanos a cierta distancia del gobierno. Wood buscó incorporar técnicos locales, pero bajo control militar. La promesa de independencia quedaba aplazada, y el choque entre la prisa por normalizar la vida civil y la impaciencia por una soberanía plena se hizo parte del paisaje. Los historiadores sintetizan así el año: reconstrucción acelerada bajo mando militar, con fuerte debate sobre el alcance de esa tutela. Vida cotidiana, de la reconcentración al mercado. En los pueblos,
El cambio se notó en cosas pequeñas: mercados con más oferta, raciones de socorro que se retiraban gradualmente, ferrocarriles reparados, carreteras transitables, boticas con insumos importados. En La Habana, la recolección de basura y la fumigación doméstica redujeron olores y criaderos. En Santiago, la pavimentación comenzó por arterias clave y muelles. Donde la guerra había dejado orfandad y miseria, las juntas de caridad y las parroquias cooperaron con el mando militar para socorrer a viudas y enfermos. Estas escenas se desprenden de los informes civiles y partes sanitarios del periodo de Wood. Modernización o imposición. El debate contemporáneo. Académicos han descrito ese primer año como el inicio de una modernización de arriba hacia abajo: sanidad, tribunales, escuelas, vías y finanzas más ordenadas. Sus críticos observan que muchas medidas buscaban integrar la isla a la órbita económica y jurídica estadounidense antes que abrir canales amplios de participación política cubana. Es decir, progreso material con déficit de soberanía. La literatura sobre el periodo, incluidos ensayos de Leonard Wood y síntesis de historia cubana, permite ver estas dos lecturas en tensión. Línea de tiempo comentada: enero-diciembre de 1899. Enero, primer día, traspaso de poderes, Broque asume, banderas cambian en La Habana, comienza reorganización administrativa. Febrero-marzo, negociación por el fondo de 3 millones para los veteranos, discursos de Máximo Gómez, la asamblea resiste y luego se fractura. Primavera, brigadas sanitarias intensifican limpieza urbana y desinfecciones, baja la viruela y se sistematiza la cuarentena. El debate científico sobre el mosquito crece pero no domina aún. Diciembre, 20, Leonard Wood reemplaza a Broque, emite órdenes civiles y acelera escuelas, registros y tribunales. Preguntas rápidas, respuestas con matiz. Fue exitoso el saneamiento del año de 1899, si en higiene urbana y viruela. El golpe decisivo contra la fiebre amarilla llegaría tras confirmar el vector y aplicar campañas antimosquito a gran escala ya en los primeros años de la nueva centuria. El pago a los mambises compró la paz, facilitó la desmovilización y evitó choques mayores, pero dejó resentimiento entre políticos y oficiales. Fue una paz cara en legitimidad. ¿Cuántas escuelas nuevas se abrieron? Las memorias civiles de Wood consignan cientos de planteles y reorganización del sistema, más que un número exacto. Importa el salto institucional y la intención de formar ciudadanía bajo moldes estadounidenses. Voces del año: Broque, Gómez, Wood. Broque encarna el control militar con reformas básicas y prudencia política. Gómez aparece como árbitro moral que cede al pago para que sus hombres coman. Wood impone agenda de orden y servicio público con mirada de médico administrador. En cartas, editoriales y reportes, los tres nombres se cruzan en un triángulo de poder que explica el tono del año. Balance de fin de año. Control político, íntegro en manos del gobierno militar. Los cubanos, presentes pero supeditados. Economía, puertos reabiertos, capital extranjero en azúcar y ferrocarriles, comercio exterior reorientado hacia Estados Unidos. Social, hambre de la reconcentración en retroceso, pero desconfianza en ascenso respecto de la ocupación. Síntesis de prensa y reportes civiles. Salud, descenso notable de viruela y mejora de indicadores urbanos. La derrota plena de la fiebre amarilla llegaría al iniciar la nueva década. Transición con signo de interrogación. El año de 1899 dejó calles más limpias, juzgados más ordenados y muchas escuelas nuevas. También, preguntas abiertas sobre soberanía, representación y dependencia. Fue un año fundacional no por la cantidad de leyes, sino por la forma en que se gobernó, desde un cuartel que hablaba de progreso mientras postergaba el autogobierno. Quizá por eso, cuando recordamos ese primer año, oímos un eco doble: el ruido de las piedras de alcantarilla al colocarse, y el murmullo de una pregunta que todavía no tenía respuesta. ¿Cuándo será el gobierno de los cubanos por los cubanos? Fuentes clave consultadas. Traspaso del 1 de enero y designación de John R. Broque, alcance del control militar. Saneamiento. Contexto de Finlay, prácticas de 1899, y campañas posteriores de Gorgas ya en la nueva centuria. Fondo de 3 millones para desmovilizar al Ejército Libertador. Controversia entre Gómez y la Asamblea registrada en prensa y análisis. Leonard Wood, informes civiles y reformas educativas, judiciales y sanitarias. Reorientación comercial durante la ocupación. Gracias por ver. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Nos vemos pronto.